En la nueva Oasis comienza una hora de conversación intensa y creativa. Diseño, arquitectura, innovación, música, ciudad, micrófonos y mentes abiertas para recibir a Federico Sánchez y sus invitados en Pensar es Gratis de la 102.1. Muy buenas tardes, miércoles 20 de noviembre. ¿Cómo le va, don Rodrigo Alonso? Hola, buenas tardes, Federico. Tenéis que decirme buenas tardes, Federico. Feliz aniversario. ¡Feliz aniversario! ¿De qué? De matrimonio. ¡Oh, qué bueno! Was a long time ago. 20 years ago. Qué lindo. Hace 20 años me casé un 20 de noviembre. Qué entretenido. Sí. Hoy día tenemos un invitado fantástico. Él es nada menos que terapeuta en medicina y psicología biocéntrica. Él se llama Ricardo Vicens Rosenbuch. ¿O Rosenbuch? Rosenbuch. Perfecto. Don Ricardo Vicens. Oiga, la primera pregunta, ¿usted es médico? Mira, yo estudié en Europa ¿Ya? la carrera de naturopatía, ¿Ya? la carrera de medicina tradicional china, la acupuntura, la osteopatía. Son carreras formales, Ok. pero que no dan el título de médico, pero dan el título de terapeuta. Perfecto. O Y sea, yo soy perfecto. terapeuta, entonces... Y tú serías razonablemente, si tú te dedicas a la medicina alternativa y por lo Sí. tanto serías un médico alternativo. Exactamente. Perfecto. Para decirlo en chileno, digamos. Sí. Ya, y son carreras formales, ¿eh? Sí, bueno, hoy día en Chile se está integrando eso cada vez más. De hecho, ya existe la carrera de naturopatía en algunas universidades y también la carrera de medicina tradicional china Ya. y la acupuntura también existe y de hecho se legalizó hace un par de años atrás la acupuntura después de pasar exámenes del MinSal. Ujú. Mira. A ver, yo partiría por alguna parte, porque la verdad es que yo te decía, de esto sé tanto como de no sé, de matemática cuántica. Virtualmente nada, ¿cierto? La aproximación que uno tiene a esto la mayoría de las veces es por anécdotas, por cuentos, Claro. por refilón, pero la primera cosa, cuando efectivamente hablamos de, por ejemplo, la acupuntura, uno tiene una idea, pero la osteopatía, ¿qué es lo que es? Mira, la osteopatía la descubrió un tal Still que se dio cuenta de la relación inmensa que existía entre el aparato locomotor, es decir, los huesos, músculos, con todos los demás sistemas orgánicos del aparato digestivo, etc. Entonces, se dio cuenta que en realidad los problemas orgánicos producían limitaciones del movimiento y contracturas musculares, etc. Entonces, también descubrió que desbloqueando esas contracturas musculares, alineando la columna vertebral, reparando el aparato locomotor, se producía también una liberación de esos órganos. Les voy a poner un ejemplo Por concreto. favor, porque esto se está poniendo muy... Hay que poner una música así como... Con Teremín. ¿Conoce el Teremín, no? El Teremín. Con Cada vez Teremín de deberías... Pon un poco más de música de fondo más alta, porque yo no escucho la música de fondo del programa. Hay gente que me ha comentado, no se escucha la música de Ponte a fondo. Clara Rockmore. Ponla más fuerte la música. No tengas miedo, muchacho. Perfecto. ¿Tenéis Clara Rockmore con Teremín? ¿No? Ya, bueno. Oye, ¿y la pusiste más fuerte la música de fondo? Porque yo no la escucho. ¿Ah? Perfecto. Ahí está mejor. Ahí sí, ya. Entonces, Ricardo, ¿cómo es esto? Entonces, Tengo que cantar. Es mejor, ¿eh? Un tú trovador. decías un ejemplo. A ver, ¿cuál sería un ejemplo? De osteopatía o de... Mira, imagínate una de las cosas que nosotros aprendemos en las culturas machistas es que los hombres no lloran. Ya. Ya. Entonces, si yo cada vez que me pongo vulnerable, sensible y tengo ganas de llorar, ¿qué es lo que voy a hacer si he sido descalificado por ello? Ya. Me voy a aguantar la respiración.
Si me aguanto la respiración, estoy contrayendo el diafragma, el músculo de la respiración. ¿Ya? Y eso da lugar a una contractura crónica. Llega un momento que el diafragma se llena de ácido láctico, que es lo que contrae el músculo, y llega un momento que pierdo la capacidad respiratoria de mover el diafragma. Y entonces, o se va a mover, pero limitado. ¿Ya? Y eso produce angustia. La palabra angustia viene de angostura. Y es justamente la angostura del diafragma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira. Ahora, pero gente Entonces- como yo tendría que llorar todo el día, porque yo ando todo el día. Entonces hay momentos que me tengo que aguantar porque No, si no la estamos gente dice- hablando de la expresión de las yo emociones. pensé que iba a decir, estamos hablando de la gente normal. No, Federico, estamos hablando de la gente normal. Esa es muy buena. Como diciendo, No entras acá. Lo que estoy hablando. perdón, dale Ricardo. Estamos conversando con Ricardo Vicens, Ahora- terapeuta en medicina y psicología biocéntrica. Y entonces el diafragma está pegado literalmente al hígado. Y esas contracturas producen trastornos funcionales del hígado, de tal manera que por haber aprendido a aguantarme el llanto o haber aprendido a inhibir la expresión de mis emociones, eso da lugar a un bloqueo literal del hígado. ¡Qué heavy! ¿Ya? Wow. Y eso no está es que comprobado. Y no es que el hígado esté funcionando mal, pero produce trastornos funcionales del aparato digestivo. ¿Ya? Como los Entonces, porotos granados. Produce un trastorno brutal del aparato digestivo el Claro. poroto granado también. ahora, Perdón, La osteopatía- son tonteras que se me ocurren. Fíjate, ya. Perdón, es que como sé tan poco de esto, voy a decir puras tonteras durante el programa, ¿ya? Dale, Ricardo, por favor. bienvenida a las tonterías que son parte de la vida. Perfecto. Ahora, la osteopatía lo que hace es desbloquear ¿Ya? el diafragma. Desbloquear manualmente. ¿Osteo es hueso? ¿Qué es lo que significa Sí, osteo? osteo. Por eso se dice osteoporosis. Osteoporosis, exactamente. Ya, porque se produce una pérdida, una de pérdida la de- calcificación del hueso. y por lo tanto el hueso se pone poroso. Poroso, exactamente. Ya. Pero en este caso, el desbloqueo del diafragma hace que la persona pueda respirar de nuevo bien, moviendo su diafragma, y al mismo tiempo el hígado también se libera y con eso también se libera el aparato digestivo. Perfecto. ¿Ah? Entonces, Ahora, Y al mismo tiempo- acuérdate que cualquier cosa que tenga que ver con el tránsito lento puede ser complicado, porque esta niñita, tú ves Sí. los problemas que se ha metido con el asunto del tránsito lento. Entonces, ya, esto es una manera de no tener tránsito lento, pero de verdad natural. y además de eso, a la persona empieza a respirar mejor. Ya. Y si respira mejor, se oxigena mejor. Exacto. Es decir, que una cosa tan simple como un desbloqueo muscular produce una liberación, por un lado, emocional, porque se elimina la angustia, la angostura, y por otro lado, la persona se Se oxigena. y además de eso, los órganos empiezan a funcionar mejor con una cosa tan simple. ¿Mm? Ahora, yo te creo porque yo tengo efectivamente, tú has visto que yo soy cojo y tengo una... La gente cuando me dice, oye, ¿qué problema tenía en la pierna? No le digo yo tengo problemas en todo el cuerpo. Yo soy cojo porque tengo problemas en todo el cuerpo. Yo tengo una enfermedad, de hecho, que a propósito de osteo, ¿cierto? Que es espondilitis anquilosante. En el fondo me voy quedando tieso. Los huesos las articulaciones se van anquilosando. ¿Ah? Y cuando digo las articulaciones, todas las articulaciones. Entonces te entiendo perfecto. Ahora, a mí me tendría que agarrar a chachazo, eso sí, me tendría como que tirar, no sé, de un cuarto piso para que me desbloquee un poco, ¿no? ¿O tengo alternativa? Hay alternativas. ¿Sí? Hay alternativas. Lo que pasa es que estoy aquí yo hablando de un factor Sí. porque tú preguntaste sobre la osteopatía. Sí. ¿Mm? A través de la osteopatía se pueden hacer cosas, pero también a través de la acupuntura se pueden hacer cosas, a través Ya. de la nutrición ortomolecular también. Espérate, pero eso suena muy mal. Sí. Una nutrición ortomolecular. A ver, pero explícanos, por favor, porque si no la gente va a creer. Sí. Porque te fijas que si a mí alguien rápido me dice una nutrición ortomolecular, yo me imagino un supositorio. Inmediatamente.
Inmediatamente, Tiene ¿no? moléculas, además. Y claro, además, eso te iba a decir, un supositorio de moléculas. Entonces, no es eso. No, estamos hablando de alimentarse con lo que realmente es importante para el organismo. Ya, ¿y cómo saberlo? Es eso? decir, es un tipo de nutrición terapéutica, por decirlo de alguna manera. Ya. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, Pero eso es más caro, perdóname la Sí. interrupción, pero es más caro finalmente si yo me termino alimentando respecto a lo que necesito, que me imagino que es como siempre debió ser, pero tú me vas a decir, no, es que tú necesitas alimentarte, te invento, con una planta que la encuentras solamente no sé dónde, o con esto, con lo otro, o es más o menos simple. es simple. Ah, qué bueno. Es simple. Ya, pero yo quiero ir por partes porque me gustó. Ya, la acupuntura todo el mundo más o menos se la imagina. Pero tú decías, ¿cómo le llamaste? La nutrición ortomolecular. Ortomolecular. Perfecto. Que hay que aclarar a la gente, sigue siendo vía oral, digamos. Digamos, en forma más resumida, Ya. se potencia la ingesta de vitaminas, minerales, aminoácidos y también hierbas medicinales. Ya. Para Pero, por el ejemplo, tratamiento- la Te nutrición... voy a poner un ejemplo Eso, bien concreto. Porque te preguntaba, ¿la nutrición ortomolecular tiene que ver con el vegetarianismo? No necesariamente. No necesariamente. Ok. Aunque son primos hermanos. Ok. ¿Mm? Ah, perfecto. Ya. ¿Ya? Es decir, con la nutrición saludable y tiene que ver con la visión biocéntrica Ya. de la alimentación. ¿Mm? Chuta, uno que pillo, ¿cachai? Todo eso Sí, por eso lo quiero ir introduciendo de a poquito. Eso, ¿ah? de a poco. Biocéntrico, también otra cosa importante. Centrado en la vida. ¿Mm? Ah, Eso significa perfecto. biocéntrico. Ya. Cuando hablamos, les voy a poner un simple ejemplo. Ya. La vitamina C, nosotros consumimos vitamina C, a lo mejor serán en 100 miligramos, 200, 300 miligramos al día. Perfecto. Y nos sentimos satisfechos porque nos tomamos el jugo de naranja, etc. Bueno, les puedo mencionar una persona concreta que recibía 20 gramos, es decir, 20.000 miligramos de vitamina C al día Ya. durante 6 meses Ya. y gracias a eso se curó de una leucemia. Uf. Bueno, eso es lo que hace Nicanor, pues. Don Nicanor Parra. Don Nicanor Parra es consumidor de vitamina C en esas cantidades. Sí. Entonces, la Pero vitamina C tiene un efecto muy terapéutico. Por ejemplo, Linus Pauling, Ya. premio Nobel 2 veces, Ya. uno de ellos de química y el otro premio Nobel de la paz, que fue realmente el iniciador de la nutrición ortomolecular, ¿Ya? decía que con 7 gramos de vitamina C al día es posible curar las gripes más difíciles. ¿Curar o prevenir? Curar. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, la vitamina C es un antihistamínico muy potente, es decir, un excelente antialérgico. ¿Mm? Qué loco. ¿Y están Entonces así como estoy- tomar las pastillas? No, pues no creo, porque si o tenéis tiene que ser- tomar esa cantidad, No. tenéis que tomarte unas cucharadas, ¿o no? Claro, Ah, ok. pero digamos, por supuesto que hay que indicar la forma, el momento y el cómo hacer todo esto, que no es llegar y hacerlo. Mira, yo lo que te puedo explicar es más o menos cómo sería, qué ocurriría en mi consulta. Oh, Ya. ¿Ya? qué entretenido. Primero que nada, la persona llega y casi siempre, no siempre, pero casi siempre, le hago un escáner. Un escáner computacional. ¿Como los escáneres de las clínicas, sí? No. Es que este es un escáner computacional, que la persona pone 2 manos en 2 placas de metal, ¿Ya? con las manos, 2 en los pies y 2 electrodos en la frente. Ya. Ok. Y con esos 6 electrodos, en 4 minutos, ¿Ya? tenemos una parte muy importante de todo lo que está pasando en el organismo en el computador. ¿Ya? Wow. Eso significa qué está pasando a nivel cerebral, de neurotransmisores, qué está pasando a nivel del hígado, el colon, la próstata, Ya. en fin, todos los sistemas aparecen ahí
bien claros. ¿Eso es el EIS, perdón? EIS, sí. Perfecto. Escáner electrointersticial. Ok. Que hoy día está reconocido por la FDA y que sacó una medalla de oro de la FDA justamente por la precisión de este escáner, Ya. porque todos los valores que arroja son exactos. ¿Mm? Wow. Ya. Entonces, en base a eso, bueno, en la primera sesión yo me dedico a describir todo lo que está pasando en su organismo y una vez que lo he descrito, incluso a nivel también de la columna, aparece exactamente con precisión dónde hay inflamaciones y en base a eso elaboro con la persona una estrategia. Una estrategia de decir, esto lo vamos a tratar de esta manera, de la otra, vamos a recibir acupuntura o vamos a recibir nutrición, vamos a cambiar la dieta, etc. Y además de eso, yo trabajo en equipo. ¿Mm? Por ejemplo, yo trabajo junto con Nelva Villagrán, que es la presidenta, o hasta hace muy poco lo era, del Colegio de Nutricionistas. Trabajo con un psiquiatra, en fin, abordamos el tema de forma bien completa. Y entonces desde ahí la persona se va con una receta Ya. y al mismo tiempo Pero con un tipo de dieta determinada. Y entonces en las próximas sesiones se decide exactamente ya, cómo empezamos a trabajar. espérate, pero, por ejemplo, tú no recetas remedios. Nunca. Nunca. Un medicamento, Wow. jamás. No, y Jamás. si lo tuviera que recetar, ¿Ya? entonces lo derivo Ok. Ya. a alguien que se dedica a eso, porque yo no me dedico a eso. ¿Mm? Ok. Pero Wow. Wow, pero espérate, es que seguimos. Y cuando hablamos de nuevo, quiero volver al tema ortomolecular, ¿cierto? A la nutrición ortomolecular. Cuando tú decías que son primos del vegetarianismo o del Claro. naturismo, de como queramos llamarle. claro, lo que pasa es que yo personalmente me diferencio del vegetarianismo estricto, porque justamente por eso le pongo el apellido biocéntrico. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que está centrado en la vida, no en una ideología. Por ejemplo, si yo fuera vegetariano estricto y comiera solamente vegetales, ¿Ya? y yo fuera un esquimal, ¿de qué me alimento en el polo sur o en el polo norte? Perfecto. Yo no le puedo dar a una persona que está viviendo en el polo norte decirle que tiene que ser vegetariano, porque primero que nada se moriría de frío y no estaría recibiendo lo que necesita según su entorno. Ok. Ya. Es decir, esa persona tiene que alimentarse de peces y de algas, porque es realmente lo que necesita en ese lugar. Y eso y los pescados no son vegetales. Ujú. Y incluso un cierto grado de mayor porcentaje de grasa en ese espacio es mejor, y aquí es mejor tener niveles más bajos de Verás. índice de masa corporal. Mira, wow. Entonces, Qué entretenido. el contexto es muy importante. Fíjense ustedes lo siguiente. Nosotros, en pleno verano, ¿Ya? nos deshidratamos, ¿no es cierto? Claro. Sí. ¿Y qué es lo que nos ofrece la naturaleza cuando nos deshidratamos en pleno verano? Fruta. Melones, sandía, todas cosas que son Perfecto. hidratantes. Pero no es casual. Ok. No es casual, no es que sea un regalito simplemente y que sea una casualidad que me encuentre con los Que melones. justo en el verano. No, lo que ocurre es La que tuna. también a la sandía Ya. y al melón le conviene que yo me la coma. Perfecto. Le conviene porque gracias a eso yo la como, y como las pepas no Claro. se digieren, las defeco y con eso estoy plantando su semilla. Perfecto. Y me transformo en un órgano reproductor. Ahora, con de esto la- de- hay que aclararle a la gente que por favor no hagan caca en la calle.
Por favor, no haya es que Ricardo, con esto tal vez estamos incentivando a que la gente ahora va a decir, oye, tengo que hacer caca en la calle, porque la sandía me lo pide. No, pero eso significa que Entiendo, yo pertenezco a mi hábitat. Sí. Perfecto. Y mi hábitat, yo soy mi hábitat también. Y eso es muy relevante porque entonces toda la medicina tendría que contextualizarse. ¿Y cuál sería el criterio para discriminar una medicina o la otra? La vida, ¿qué es lo que potencia la vida? ¡Wow! No, clarísimo. Ese ejemplo de la sandía está muy bueno. Muy, muy bueno, muy Pero bueno. hermano, tiene con la boca Sí, abierta. abierta. Oye, tú querías preguntarle sobre la fibromialgia. Fibromialgia. ¿Alguna vez Fibromialgia. viendo algún programa de televisión y todo, cuando aparecen esos nombres, uno se asusta? Y por lo que preguntaban antes, es que he tenido dolores y todo, y yo creí que tenía esto. Oye, estáis todo frito tú, ¿ah? Sí, totalmente. Estáis peor que yo. Listo para sí, una pata adentro, una y otra Te fuera. están tomando el pijame palo, te lo tienen listo, ¿no? Yo Claro. creo, sí. Y todo, no Estamos todos encargados, ¿ah? Sí. no decías que fibromialgia no es más que finalmente un dolor muscular. Sí. ¿Sabes lo que pasa? En general, las enfermedades se tratan en forma muy parcial. Ya. Me duele un músculo, entonces tengo que ir a ver al que trata el músculo trapecio. Claro, eso es como típico cuando uno le pregunta a un amigo que es doctor y el gallo te dice, oye, no, yo soy microneurocirujano pediátrico, no tengo idea de nada más. O sea, ¿te fijáis? Y Perfecto. en realidad hay factores en común en las enfermedades que es importante mencionar porque justamente nosotros, las enfermedades crónicas degenerativas se producen principalmente por el modo de vida que tenemos, que está muy alejado de la vida. Es decir, en la misma proporción que hay vegetales en el mundo del cemento, en la misma medida estamos alejados nosotros de la vida. Es decir, no existe el ritmo del día y la noche dentro del mall. Claro. No existe... Yo cuando consumo un vegetal no tengo idea dónde crece ni dónde no crece. A lo mejor en Alemania me estoy comiendo una cebolla que viene de Chile. Entonces, realmente hemos perdido completamente el vínculo con la vida. Uf. Y eso es lo que nos enferma. Y eso tiene unas manifestaciones físicas concretas. Es decir, ¿Cómo cuáles? por ejemplo, lo que se llama la acidificación metabólica. ¿Qué Ya. significa eso? El pH de la sangre es de 7,3, 7,4 y no se modifica jamás. Ya. Y entonces, para que eso ocurra, el organismo tiene que hacer muchas virguerías. ¿Qué significa virguerías, perdón? Es decir, tiene que hacer muchos arreglos para Ok. que se mantenga estable ese pH, Ya. ¿ya? Para que se mantenga el equilibrio. Y una de las cosas que hace el organismo es que deriva el exceso de ácidos hacia el líquido que hay entre célula y célula, lo que se llama el líquido intersticial o extracelular. Ya. Es decir, la célula es como una isla en una piscina de agua limpia, ¿ya? Y se empieza a llenar de estos ácidos, y donde hay ácidos no hay oxígeno. Entonces, por lo tanto, la célula tiene que, de alguna manera, eliminar de su entorno, porque además es corrosivo. Y cuando ese ácido destruye la célula, se producen fibrosis, pero entonces, si lo excreta ese ácido hacia la piel, se producen la psoriasis, los eczemas. Si llegan a las articulaciones, entonces, como el calcio neutraliza esos ácidos, roba calcio de los huesos y se produce osteoporosis o artrosis. Si esos ácidos llegan al sistema nervioso central, Ya. puede producir Alzheimer, Parkinson, etc. Por lo tanto, aquí Y yo eso ácido, y eso es fundamentalmente por la vía de la alimentación. por
el smog, por los conservantes que tienen los alimentos y también por los alimentos refinados, como por ejemplo el pan blanco, El azúcar, el arroz la harina, blanco, el el arroz. azúcar, etcétera. Oh. También por el exceso de carnes, ¿m? Que son acidificantes. Entonces, por eso, Se me cuando ocurren hablamos tantas de... leceras que decir mientras va hablando, pero esto es un tema serio, estoy tratando de mantenerme serio yo. Entonces, claro, cuando hablamos de dolores musculares generalizados, estamos hablando probablemente de un estado de mayor acidificación en el organismo. Perfecto. Aunque hayan problemas musculares concretos también. Por Claro. supuesto. Entonces, por eso que una desintoxicación es muy importante. Uf. ¿Mm? Oye, que estoy quedando más amargado que no sé qué. O sea, lo estamos haciendo todo mal. Entonces, bueno, tenemos que acercarnos más a la vida. ¿Ya? Y también, Wow. por ejemplo, las limitaciones que existen a nivel orgánico siempre se manifiestan a nivel, son o están acompañados de limitaciones a nivel psicológico. Ya. ¿Ya? Es decir, eso también da lugar a la acidificación. A ver, ¿cómo es eso? Eso significa, por ejemplo, para adaptarnos al estrés, producimos una hormona que se llama la adrenalina. Sí, ¿Ya? yo la conozco. Entonces, La conozco muy bien. se dispara la adrenalina, yo me adapté a la situación de estrés, Sí. pasó el estrés y bajó la adrenalina. Es que ese es el punto, a mí no me baja nunca. Claro, si estoy todo el día, Sí, arriba de la pelota. exactamente, Ya. entonces llega un momento que las suprarrenales se agotan, Ya. literalmente, y deja de producirse adrenalina. Y entonces resulta que las hormonas son alcalinizantes y al bajar la adrenalina el organismo se acidifica. Ya. Entonces, Y eso tiene solución, porque eso Tiene me solución. tocó a mí, pues eso me tocó. claro, porque eso significa que nosotros Como la otra vez me necesitamos... decían, pero si es súper fácil, tenéis que estar más tranquilo. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Pues si yo soy así, pues. Bueno, una de las cosas que se aprende ¿Ya? en la biodanza ¿Ya? Bueno. es justamente a recuperar... ¿Y tú eres las- experto en biodanza? Sí. ¿Ya? Es a recuperar las funciones originarias de vida. Eso significa a recuperar el equilibrio. Ah, pero por ejemplo, si yo fuese tu paciente, ya aquí voy a ahorrarme al tiro la consulta. Si yo fuese tu paciente, y efectivamente es el diagnóstico, yo creo que no cabe ninguna duda que yo tengo una sobredosis, pero absoluta de adrenalina, ¿no? A mí me pasa. Entonces es que yo he optado, y esto mira qué divertido, yo he optado por no salir después de las 7, de las 8:30, que me voy de aquí y me voy para mi casa siempre. Porque si yo salgo después de esa hora ya no duermo. Ah, sí. Así, corto y claro. Fíjate que si tú me invitas a comer, ya, listo, yo después ya no duermo nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque me paso de vuelta y quedo despierto. Porque tengo una sobredosis de adrenalina brutal, supongo, ¿cierto? ¿Ah? Y después mañana, igual a las 5:30, 6, ya estoy, ¡pap! Listo. Se me prendió la tele y estoy frito. Entonces, ¿qué es lo que hago yo, por ejemplo? Claro. Me tendría que ir a vivir allá con los esquimales. Claro, lo que pasa es que, Y yo soy vegetariano, así que me muero al tiro. mira, la verdad es que el organismo tiene mecanismos ¿Ya? para que tú, para ralentizarte, A ver. para frenarte un poco. Es Ahí- decir, ahí seguro- ese es un desafío conmigo, ¿eh? sí, el organismo lo logra. hace. A Lo ver, hace. ¿cómo Es lo, decir, pero por ¿cómo se ejemplo, hace? ¿Cómo se hace? el organismo en sí mismo, ¿Ya? por ejemplo, cuando estás muy estresado, produce una estimulación de un neurotransmisor que se llama la acetilcolina. ¿Ya? Y al mismo tiempo te baja la dopamina, que es la que estimula la adrenalina. Entonces llega un momento que tú empiezas a decir, no sé qué es lo que me está pasando, pero no me concentro, ando somnoliento. Y entonces llega un momento que empiezas a perder rendimiento, pero no porque tú te estés relajando, el organismo te está relajando. A la Es decir, fuerza nomás. está colapsando. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer... Porque yo no estoy estresado. Yo ando a 1000 nomás, pero no me estreso.
Claro, una cosa que te favorece mucho a propósito es la alegría. ¿Eh? Ah, ya. Tú decís que ahí ese es mi... Es una buena... Ya. Es un elemento muy importante. Yo ando ¿Ah? a mí, pero no me estreso demasiado tampoco. Ya. Pero estamos hablando De la biodanza. por ejemplo, del estrés laboral en general, Ya. que las personas trabajan mucho y además de eso se les exige excesivamente. Y se ríen poco, que es verdad lo que tú Claro. dices. Sí, se ríen poco, se toman Es las que- cosas muy en serio. Es que hay cada vez menos espacios para la risa. Claro. ¿Mm? Entonces, todo lo que no expresa la persona, lo expresa el órgano. ¿Cómo es eso? Eso significa que si yo tengo una rabia muy grande en contra de mi jefe, Ya. pero resulta... Lo que tiene que hacer es abrir la ventana y tirarlo. Claro, pero no lo tiro, Pero no lo tira, claro. no lo tiro porque si no, a lo mejor pierdo el trabajo. A lo mejor. Solo ¿Ya? por eso. Claro. Claro. Entonces, no lo digo y entonces donde se va a manifestar va a ser, por ejemplo, en el colon. Ok. Perfecto. ¿Ya? Y todas las manifestaciones orgánicas también producen limitaciones del movimiento. Entonces, la biodanza lo que hace es rehabilitar el movimiento, rehabilita los vínculos sanos, desarrollando los potenciales humanos. Por ejemplo, la afectividad, que hoy día es un tabú. Sí. Perfecto. La sexualidad, la creatividad, Perfecto. la trascendencia, la libertad, la capacidad de expresarse y manifestarse libremente, Wow. la capacidad de expresarse estéticamente, etc. Entonces todo eso se trabaja a través de música y movimiento. Ahora, eso es increíble, ¿ah? Como efectivamente lo que tú estás diciendo, que al final del día un porcentaje importante de nuestros problemas son producidos por nosotros mismos, digamos. Exactamente. ¿Ah? O al menos por nuestras Es circunstancias. la forma de participar del sistema Claro, claro. Tú tenías un a libro través de la enfermedad. Justamente eso que lo se menciono. llama Medicina y Psicología, aportes de la medicina y aportes a la medicina y psicología biocéntrica. Ricardo Vicens Rosenbusch. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Es nuevo esto, cierto? ¿Cómo? ¿El libro es nuevo? El libro lo publiqué hace 2 años atrás. Ya. ¿Mm? Y se encuentra en todas las librerías, En la que leo. en todas las librerías importantes, y también Los editores son está 8 libros. Claro, está también en mi consulta y también está en las bibliotecas, porque fue Perfecto. seleccionado para que esté en todas las bibliotecas de Chile. Ah, mira, qué bonito. Ya, y en ese libro tratáis todos estos temas, ¿no? Trato justamente todo este tema y con además medidas concretas. A ver. Hago planteamientos en toda una zona de alternativas dietéticas, alternativas también de plantas medicinales, etcétera. Doy un montón de consejos en forma concreta para abordar un montón de temas de la salud. ¿Mm? Ahora, esta es una medicina más preventiva, ¿no? No, No. no. A ver. No, yo soy de la opinión que primero la persona debiera ser tratada con medios naturales y cuando algo no resulta debiera intervenir, irse a la medicina, optarse por la medicina, más tradicional, agresiva, más, por claro, la medicina, más invasiva. más focalizada Perfecto. también ¿Mm? en... Claro, es por la decir, medicina alopática. claro, eso significa, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, imaginémonos que tengo una gastritis, ¿ya? Entonces, resulta que hay un condimento que se llama la cúrcuma, Ujú. Ujú. que quita la gastritis. Ya. ¿Ya? O por ejemplo, la mezcla de jugo, del jugo de repollo con manzana. Afírmate. Eso puede ser, de hecho, la Tercera Guerra Mundial. Bueno, eso, ¿Ya? si me lo puedo curar con eso, ¿por qué tengo que tomar un medicamento que es un químico? Claro. Sí. Entonces, primero, lo lógico es tratarse con medios naturales. Ahora, Ricardo, suena divertido porque, claro, si uno dice, si me curo con un jugo de repollo con manzana,
Bueno, ya en realidad podéis comer cualquier cosa. Después de eso... Es agradable. ¿En serio? Es agradable. Además, rico? Encima. Así, Ah, ¿no? muy bien. Y a ver, ¿qué otros datos? Eso lo encuentro muy entretenido. Así, por ejemplo, me Sí, encantó pero eso de la además, gastritis, la cúrcuma. Claro, la persona, en lugar de tomar... Las alergias, por ejemplo. En lugar de tomar un medicamento convencional para la gastritis, lo lógico es cambiar los hábitos alimenticios que la están provocando. Sí, por supuesto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, eso que tú comí, Rodrigo, en la mañana, las sopaipillas fritas con mostaza, fíjate, y con el corto que te tomáis, el de pisco puro que te tomáis en ayuno. Eso Sí, te va a eso, producir gastritis. A la larga po. termina... Mira, yo te recomiendo una copita de champaña, Valdivieso. Tú sabes que es una costumbre, la gente elegante toma champaña al desayuno, fíjate. Porque la gente elegante, yo no soy elegante. Pero podéis serlo, con champaña Valdivieso, ¿por qué Con, no? ¿Ah? con gastritis elegante, dice. Con Claro. gastritis y lo más elegante que hay. A ver, y las alergias, Ricardo. Sí. ¿Cómo es el tema de las alergias? Bueno. Porque las alergias son un temazo. Y Son han un crecido temazo. como bestia ahora último. Claro, imagínate un río ¿Ya? que de repente está tapado, ¿Ya? que se bloqueó. Perfecto. Entonces, digamos, el entorno del río se empieza a desbordar, ¿ya? Y empieza a salir una reacción a través de donde no debiera salir. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, O lo sea, las lógico, alergias suponen un bloqueo en el sistema en alguna parte. claro, y lógicamente de lo que se trata, por eso es que es tan importante la desintoxicación, porque en la medida en que nos desintoxicamos es mucho más fácil también producir una rehabilitación del sistema y por lo tanto que se eliminen las alergias. Pero además de eso hay medicamentos naturales, o suplementos naturales, por no e- medicamentos, y- suplementos naturales ¿Ya? que son antialérgicos, como decía, por ejemplo, el jengibre, por ejemplo, la vitamina C, etcétera. Perdona que vuelva un poco, pero al principio tú decías Y- que... Ah, sí, dale. Además de eso, prácticamente todas las enfermedades tienen una simultaneidad con temas psicológicos que deben abordarse al mismo tiempo, porque si no estamos resolviendo un tema corporal que al mismo tiempo es importante producir una rehabilitación del ser humano con sus vínculos, que son parte de esta enfermedad. Y por eso que es tan importante, por eso empecé a hablar yo de la biodanza, ¿Ya? de la forma terapéutica de la biodanza. Y entonces también existe algo que se llama la biodescodificación, que es la Vamos. traducción psicológica de las enfermedades físicas. Y descodificación porque tienes que Porque hay que- decodificar que tu que propio... claro, es decir, si yo tengo, por decirlo de alguna manera, una faringitis, Sí. eso casi siempre está relacionado con un tema psicológico también. Pero Eh, Ricardo, pero la faringitis no es producida por un virus. Es que no es casual. Justamente hay unas personas muy sabias que dicen los virus y las bacterias no son nada. El medio lo es todo. Claro, Eso significa Yo para te que se entiendo, pero reduzca- por ejemplo, cuando uno habla del colon, uno razonablemente entiende que hay una relación directa entre, no sé, un mal rato, un estrés, una mala onda con tu jefe, como explicabas tú, y eso te duele. Pero la faringitis, uno dice, me agarré una faringitis. Pero puede ser que generes tú las condiciones como eso, para que Claro. esa faringitis te Exactamente. ataque, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, con vínculos estresados en general, eso me va a bajar el sistema inmune de Oh. partida, ¿ya? Pero aparte de eso, hay un tal Hammer ¿Ya? que... Estos autos, estos Jeep grandes, los Hammer. ¿Ya? Hammer era un... Ah, no, nada que ver. No, es otro, un señor. Era un oncólogo, Ya. era director de una clínica oncológica y al mismo tiempo era radiólogo que perdió un hijo y 6 meses más tarde él hizo un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de mama. Entonces él dice, esto no puede ser casual. Y si no es casual y es psicológico por el trauma psicológico que sufrí, tiene que haber algún tipo de
de vestigio de esto en el cerebro. Y él hizo radiografía de su cerebro y descubrió efectivamente que había unas manchas en el cerebro y empezó a examinar todos sus pacientes oncológicos y todos tenían estas manchas, que correspondía al órgano afectado del cáncer. Entonces, él descubrió que efectivamente había una relación directa entre las enfermedades y el conflicto psicológico no resuelto y sobre todo no expresado, no manifestado. Eso significa, por ejemplo, una persona que tiene el trauma en el tsunami, Ujú. y que pierde su casa y que se queda, porque a lo mejor se queda sin vínculo o lo que sea, y se queda sin expresar todo esto y contar su pena, sin ser acogido afectivamente. Esa persona puede hacer, por ejemplo, un cáncer de útero. Ya. ¿Por qué? Porque justamente el útero representa la casa en nuestro cuerpo. Ya. Entonces, es muy relevante abordar el asunto desde el punto de vista emocional y afectivo. Perfecto. En Y paralelo. eso se combina no solamente con la biodescodificación, sino que también ayudando a reparar esto a través de la biodanza, Perfecto. donde se crea un clima afectivo importante para que la persona pueda manifestarse a través de la música y el movimiento. Perfecto. Muy- Estamos conversando y ya Potente. terminando la conversación con Ricardo Vicens, terapeuta en medicina y psicología biocéntrica. Le agradecemos a don Ricardo Vicens por habernos acompañado. Muchas gracias. Interesante. Muchas gracias a ustedes. No, se pasó, de verdad quedé pensando en todo lo que nos dijo y por supuesto seguiremos en contacto. Don Rodrigo Alonso, un beso gigantesco. Muchas gracias. Chao, chao. Porque hace bien. Federico Sánchez vuelve mañana a las 7:30 de la tarde a los estudios de la nueva Oasis para sorprendernos con una nueva tormenta de ideas y conversación en Pensar es gratis.